Página 34. Prehistoria, el largo camino de la humanidad, por Víctor M. Fernández Martínez, 2007. Capítulo 1. Datos y teorías. 1.3. Las teorías arqueológicas. En los momentos iniciales de la disciplina durante el siglo XIX, prehistoriadores y antropólogos adaptaron el evolucionismo biológico para explicar los cambios culturales, creando una versión simplificada del adaptacionismo darwinista conocida como evolucionismo cultural. Su esquema proponía una serie de etapas por las que debían pasar obligatoriamente todas las sociedades a lo largo del tiempo, evolucionismo unilineal, y cuyos nombres salvajismo, barbarie, civilización, indicaban claramente que el principio rector de la historia cultural era el de un progreso que no solo explicaba el cambio sino que también justificaba a posteriori la superioridad europea sobre el resto del planeta. Como señaló Bruce Trigger, esta fue la época de la síntesis imperial que coincidió con el clímax final de la expansión europea y la implantación de la mayoría de las colonias en África y Asia. El evolucionismo proporcionaba una convincente coartada científica de por qué unos pueblos podían dominar a otros, y aunque la anexión tenía fundamentos y causas económicas muy claras, la gran mayoría de la población europea estuvo siempre convencida de que las naciones avanzadas no hacían más que cumplir con su sagrado deber de ayudar a otros pueblos de la Tierra a progresar hacia la elevada posición que ellas ya tenían, y la responsabilidad del hombre blanco no era otra que civilizar a los demás habitantes del planeta. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX se produjo un enfriamiento teórico en la arqueología, paralelo e influido por los cambios habidos en antropología, es decir por la corriente del historicismo cultural en Norteamérica auspiciada por el influyente Franz Boas, y en Europa por el difusionismo de la escuela alemana. La sencillez de ambas teorías explica que todavía hoy sean seguidas, a veces casi inconscientemente, por muchos arqueólogos. Tal como se entendió en prehistoria, el historicismo veía la evolución humana dividida en una serie de culturas, cada una de ellas desarrollada durante una época concreta y correspondiente a un pueblo o etnia específica. La tarea de los arqueólogos consistía por tanto en describir cada una de ellas, por ejemplo, su cerámica y útiles líticos, sus viviendas y tumbas, etc. Y averiguar en qué siglos o milenios tuvo lugar. Como complemento del anterior, el difusionismo explica los cambios culturales bien por movimientos de pueblos, migraciones, invasiones, que eliminan o se mezclan absorbiendo unos a otros, difusionismo démico, o bien por influencias provocadas mediante el contacto o la simple imitación, difusionismo de influjo. Para descubrir esas relaciones, los prehistoriadores se deben dedicar a investigar los paralelos de sus hallazgos, objetos iguales o parecidos, en otros lugares o épocas próximas, y cuando unos son más antiguos que otros, algo que siempre ocurre, la preeminencia cronológica de los primeros explica la misma existencia de los demás, que vienen o imitan a los anteriores, sin más complicaciones. Por ejemplo, en la Edad del Bronce de algunas zonas de la península ibérica se produjo un cambio hacia mediados del segundo milenio a.C., cuando se pasó de las cerámicas intensamente decoradas de las culturas campaniformes durante el Bronce antiguo a las completamente lisas del Bronce medio y final. La explicación difusionista era muy sencilla. La rica y expansiva cultura de El Argar, desarrollada desde el Bronce antiguo en el sureste peninsular y caracterizada por las cerámicas lisas, acabó influyendo en todo el territorio peninsular causando el cambio en las modas cerámicas. El paradigma anterior sirvió para llevar a cabo la gran labor de aquellos momentos de expansión empírica, que era recuperar el máximo de datos mediante grandes excavaciones arqueológicas y el estudio del mayor número posible de pueblos premodernos por parte de los antropólogos.
Aunque la antropología británica había comenzado aisladamente su renovación teórica en los años 20 y 30 con las propuestas funcionalistas de Malinowski y Radcliffe Brown, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la cada vez más influyente ciencia norteamericana renovó sus esquemas mediante una vuelta al evolucionismo, ya no unilineal como antes, sino aspirando a ser multilineal y complejo aunque sin conseguirlo del todo. Antropólogos como Leslie White, Julian Stewart, Elman Service o Morton Fried enseñaron a los arqueólogos de entonces, todavía pegados a sus datos salidos de la Tierra, que tanto la cultura material como la simbólica eran sistemas de adaptación para la supervivencia y progreso de los grupos humanos. El problema era descubrir los mecanismos concretos seguidos para conseguir ese fin, en sí mismo demasiado general. Las formas de adaptarse habían variado de una forma lógica a lo largo del tiempo, quedando hoy todavía restos de adaptaciones antiguas, y para los neoevolucionistas todas las sociedades del presente, y seguramente también las del pasado, se pueden clasificar de acuerdo con su nivel de complejidad social según un esquema de estadios no necesariamente pero casi siempre consecutivos cronológicamente, llamados banda, tribu, jefatura y estado. Esta aproximación de arqueología y antropología, que combinaba evolucionismo y funcionalismo, produjo el gran avance teórico que se conoció en los años 60 y 70 del siglo pasado como nueva arqueología, y hoy todavía como arqueología procesual. Además de evolucionista, la arqueología procesual es funcionalista porque entiende a las sociedades humanas como organismos en equilibrio, tanto interno entre las diferentes secciones o clases como externo frente al medio ambiente, y para conseguirlo cada una de sus partes, individuos, instituciones, cumple un papel, en principio todos ellos igualmente importantes, del mismo modo que ocurre en cualquier organismo vivo. El origen de esos papeles se explica por el componente evolucionista, puesto que tales funciones existen solo en cuanto que son adaptativas, es decir que trabajan adecuadamente para conseguir un máximo de recursos, alimentación, reproducción, información, poder, etc. para el grupo que se trate. Asimismo, el evolucionismo explica algo que para el funcionalismo solo era muy difícil por su idea de equilibrio permanente, que es precisamente el cambio, el cual ocurrirá cuando las funciones e instituciones dejen de ser adaptativas por algún cambio de las condiciones exteriores o interiores, y hayan de ser sustituidas por otras, lo cual permite una aproximación cronológica, ligada al transcurrir del tiempo, que es esencial en arqueología. El paradigma procesual va más allá de la casi pura descripción que fomentaban historicismo y difusionismo, aspirando también a explicar los fenómenos sociales de la prehistoria. Al igual que cualquier otro paradigma, el procesualismo se ocupa de buscar sus propios datos y se fija sobre todo en los aspectos tecnológicos de la cultura material, intentando correlacionarlos con los cambios medioambientales regidos por el clima. Por ejemplo, a finales del Paleolítico en el sur de Europa se utilizaron unos determinados tipos de puntas de flecha de piedra y de azagallas de hueso que eran muy aptas para cazar animales de tamaño mediano y grande. Mientras esos animales fueron las principales presas no había razón para ningún cambio técnico, y efectivamente así ocurrió. Cuando acabó la última glaciación el clima se calentó y muchos animales grandes se extinguieron o emigraron hacia el norte para mantener su adaptación fría. Los que se quedaron eran más pequeños, más difíciles de alcanzar con las flechas anteriores por ser blancos más reducidos y tener mayor movilidad. Pues bien, entonces aparecieron útiles líticos bastante más pequeños, los llamados microlitos y geométricos, véase figura 12, que permiten hacer flechas más ligeras y con mayor poder de penetración en el cuerpo de las presas, y que por lo tanto estaban mejor adaptadas a la nueva situación. No cabe duda de que esta explicación, comprobada en varios contextos diferentes por causas parecidas, por ejemplo, más tarde se cambiarán las flechas longitudinales apuntadas hechas con puntas de dorso abatido por puntas de filo transversal hechas con segmentos,
que son aún más eficaces para alcanzar animales más pequeños y rápidos, es de mayor nivel que la historicista difusionista que colocaba los microlitos en ese periodo, Holoceno, porque derivaban de una primera invención de los mismos en algún lugar culturalmente avanzado. Y lo es porque existe en ella una mayor relación de causa a efecto, mayor relevancia causal, al depender de algo tan importante como la propia subsistencia de los grupos, y no de la simple imitación de unos tipos por la admiración que produce todo lo nuevo. Otra virtud de la arqueología procesual fue la implantación que promovió de los métodos cuantitativos. Hasta entonces era habitual que los arqueólogos, incluso en las grandes excavaciones, concentraran su atención en los hallazgos más importantes, bien porque eran artísticamente valiosos o porque constituían fósiles directores, objetos singulares que existieron solo en una zona o durante un cierto periodo concreto, y que por ello mismo ayudaban a fechar y asignar culturalmente los yacimientos. Como un resultado del enfoque conjuntivo propuesto por el arqueólogo norteamericano Walter Taylor a finales de los años 40, se pasó a considerar importantes todos los restos hallados, incluidos los artefactos más fragmentados y pequeños, buscando una imagen de conjunto más completa de la cultura prehistórica. Para manejar cantidades tan ingentes de datos se utilizaron las técnicas estadísticas, arqueoestadística, que habían comenzado poco antes pero que con la nueva arqueología y en unión de los métodos científicos que vimos en el apartado anterior, adquirieron ese auge que hace que hoy no solo las revistas de temas arqueométricos, como Journal of Archaeological Science o Archaeometry, sino también algunas de las puramente arqueológicas, como American Antiquity, parezcan dedicarse más a temas de ciencias que a la historia antigua de la humanidad. Más decisivo fue, con todo, el entronque que la nueva arqueología realizó con la antropología. Por haber surgido en un país, los Estados Unidos, donde ambas especialidades se estudian juntas y en los mismos departamentos universitarios, fue allí donde más se desarrolló la etnoarqueología, subdisciplina que se encarga de conectar la información procedente de ambos ámbitos mucho más en beneficio de los arqueólogos que al contrario, bien teóricamente analizando la información antropológica publicada, bien en la práctica estudiando sobre el terreno a grupos premodernos actuales con un interés orientado a la cultura material. Ya vimos antes la base teórica de esa conexión, los grupos tradicionales de hoy son una imagen del pasado, y sus recursos culturales atavismos de épocas pretéritas. El problema de este supuesto es que depende demasiado estrechamente de las teorías evolucionista, los primitivos actuales parecen estar en una fase anterior de desarrollo, y funcionalista, la variación cultural se suele limitar a los apartados de tecnología y subsistencia. La etnoarqueología aparece hoy problematizada desde la perspectiva posprocesual, a veces de forma incontestable, como cuando se denuncia la infravalorante visión ahistórica que se da de esos primitivos, tal que si estuvieran congelados en el tiempo. Algunos estudios recientes han mostrado que las sociedades tradicionales estuvieron sometidas a vaivenes históricos tan complicados como los nuestros, incluidos los contactos culturales con grupos de tecnología más compleja que influyeron seriamente en sus modos de vida, y que por eso el creer que representan una fase anterior, estática y sin historia, no solo es ofensivo para ellas sino también falso. Aunque estas críticas han tenido en los últimos años un efecto negativo sobre la etnoarqueología, cuyo primer entusiasmo parece haberse resentido, ello no debería limitar los flujos entre arqueólogos y etnólogos, ni mucho menos reducir nuestra observación de la variación cultural humana todavía hoy existente, aunque solo fuera como ejercicio contra el etnocentrismo que todos llevamos dentro, como una introducción realista a esa experiencia del otro cuya expresión más difícil tal vez sea el estudio de la prehistoria. Mientras la arqueología anglosajona iba adoptando el paradigma procesual que acabamos de resumir, la rama madre de la antropología en los mismos países comenzaba a divergir en varias direcciones diferentes.
eclipsado el funcionalismo hacia mediados del siglo XX, en gran parte por su estigmática identificación con el recién terminado periodo colonial. Los antropólogos podían escoger entre el renovado evolucionismo que vimos antes, preferido al principio por muchos de ellos, y otras dos aproximaciones, una más antigua pero que solo entonces llegaba a las ciencias sociales, el marxismo, y otra más novedosa y de apariencia más prometedora, el estructuralismo. Mientras el marxismo clásico se ha mantenido desde entonces con su pequeño y activo cupo más o menos constante de la profesión, ha sido el estructuralismo el que ha dado más que hablar y escribir durante los últimos años. Por un lado tenemos el estructuralismo clásico, que parte de la base de que el origen de las acciones humanas está en la mente, cuyos pensamientos son conformados por las mismas estructuras que se aprecian en los lenguajes hablados, oposiciones binarias, metáforas, metonimias, etc., siendo por eso su objetivo analizar cómo ellas influyen en el comportamiento social. Por otro tenemos la derivación posterior que surge de la constatación de la arbitrariedad de cualquier sistema lingüístico, lo que provocó toda una eclosión del pensamiento francés durante los años 60, comenzando por la filosofía, historia y psicología para luego afectar a todas las ciencias sociales y humanas, y que fue denominado genéricamente postestructuralismo. A pesar de la gran reacción habida últimamente en su contra, no siempre desde posturas abiertamente conservadoras, y que repetidamente la ha dado por fenecida y superada, la fértil y variada posición crítica representada por las obras de Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Roland Barthes, Gilles Deleuze o Pierre Bourdieu, por nombrar únicamente a los que, cuando escribo estas líneas, están muertos físicamente, sigue ejerciendo una gran influencia intelectual, no solo circunscrita al ámbito occidental sino extendida también a los países del tercer mundo en la llamada corriente de teoría poscolonial. Resulta difícil resumir en pocas palabras los aspectos esenciales de esta posición teórica, que a veces aparece incluida en el término más amplio de posmodernismo. Ello se debe tal vez a que aquellos primeros pensadores eran sobre todo antiesencialistas y lo que buscaban en primer lugar era desconstruir las hasta entonces firmes creencias occidentales, metanarrativas, en que se basa nuestra seguridad ontológica, de ahí la usual acusación que reciben de relativistas. El terrible descubrimiento de los posmodernos fue que todas nuestras producciones intelectuales, no solo las fantasías diarias o nocturnas sino las mejores construcciones científicas, son hijas de su tiempo, provienen de una circunstancia personal o social, histórica al cabo, y por ello es fútil toda pretensión de permanencia, de durable exactitud para las mismas. Se puede alegar que tal idea no es nueva y que siempre se ha sabido que las cosas son del color del cristal con que se mira, pero lo inédito ahora consiste en desvelar por qué el resultado de ello no es un caos, como sería de esperar, sino un cierto orden que, curiosamente, casi siempre beneficia a algún poder. Ese poder puede tener una base intelectual en la constitución del saber occidental durante la Edad Moderna, Foucault. Estar presente en la misma forma de pensar mediante sistemas de oposiciones binarias de conceptos opuestos, de los que siempre uno aparece dominando al otro, Derrida, o tener una fuente psicológica desarrollada en la infancia, como una autoridad, el nombre del padre, que nos juzga desde su posición discursiva imaginaria y exterior al sujeto, Lacan. Tal vez por trabajar casi exclusivamente con materiales intelectuales, además de por su oposición a todas las esencias como vimos, muchos posmodernos han prestado escasa atención a las peticiones de principio o metanarrativa del marxismo, que afirman que todos esos poderes existen pero no son sino manifestaciones últimas de un poder original común, la estructura económica de las relaciones de producción, cuya arbitrariedad necesita ser enmascarada ideológicamente de todas las maneras posibles. Durante los últimos años, con todo, varios autores han intentado compaginar la desconstrucción postestructuralista entendida en sentido general, es decir la crítica intelectual de los productos ideológicos occidentales,
con una posición política progresista situada a la izquierda del espectro político, actuando los más conocidos de ellos en el ámbito angloamericano, Perry Anderson, Frederick Mason, Terry Eagleton, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Slavoj Zizek, etc. La variedad y riqueza de ideas que presentan es grande y hace difícil integrarlos en algún tipo de movimiento, pero existe algo que podemos considerar común a algunos de ellos: buscar siempre las condiciones históricas del fenómeno que se quiere explicar, sus orígenes anteriores en el tiempo, la gente o grupos de interés que estaban y siguen detrás beneficiándose del estado de las cosas, de aquí el mandato de Jameson, historicice. En consecuencia, se buscan también las circunstancias actuales políticas de todo pensamiento, que es visto como una actividad del presente que influye en cuanto acontece ahora mismo, aunque su objetivo pueda estar en el remoto pasado como ocurre con la prehistoria. En pocos contextos se expresó mejor este otro precepto: politiza. Que en la perspicaz máxima de los primeros movimientos feministas, lo personal es siempre político. La arqueología que sigue las tendencias anteriores suele llamarse genéricamente posprocesual, significando aquí el prefijo lo mismo que en posmodernismo, es decir, un movimiento opuesto al anterior. No ocurre lo mismo en postestructuralismo o posmarxismo, donde indica más bien continuación o superación. Sus seguidores, todavía solo numerosos en las universidades anglo-norteamericanas, mantienen también varias tendencias. Todas ellas rechazan el evolucionismo por ser una teoría solo apropiada para estudiar procesos biológicos de larga duración y que simplifica la realidad social, además de estar sospechosamente relacionado con el capitalismo y sus metáforas clave de la competencia interminable y el sálvese quien pueda. Tampoco les gusta la imagen armoniosa del funcionalismo, aunque no puedan desdeñar del todo algunos de sus útiles modelos, por la influencia más fuerte del estructuralismo y marxismo, que muestran la mente y la sociedad humanas como entidades fundamentalmente divididas. Algunos de sus primeros y más famosos impulsores, como el británico Ian Hodder, aspiran hoy a una arqueología multivocal que interprete el pasado con intervención de todos los grupos interesados, desde los científicos oficiales como él mismo hasta los grupos de feministas New Age que buscan a la diosa madre de la prehistoria o los rastreadores de ovnis en las pirámides egipcias, pasando por grandes empresas bancarias que financian sus excavaciones en Çatalhöyük, tras habérseles convencido de que el intercambio de la obsidiana en Anatolia durante el Neolítico podría haber sido la primera tarjeta de crédito de la historia. Los posprocesuales más críticos piensan que conocer el pasado tiene que servir para comprender y mejorar el presente, y en ello siguen la vieja máxima marxista de equiparar teoría y praxis, ciencia y acción. Aquí tenemos a la parte más actual de la arqueología posmarxista, en cuya vertiente clásica y positivista ya existía sin embargo una cierta desconfianza hacia la ciencia burguesa, que abandona por fin los esquemas decimonónicos de evolución unilineal y las grandes narrativas de progreso inevitable hacia el objetivo final del comunismo, para fijarse por ejemplo en las pequeñas resistencias a la dominación, cada una de ellas histórica y por ello distinta e irrepetible, que jalonan la prehistoria y en especial sus fases finales cuando aparecen la propiedad, el poder político y los primeros estados. Por su lado, la arqueología feminista se ocupa de recuperar a esa mitad de la población hasta hoy oculta a causa de las interpretaciones exclusivamente masculinas, androcéntricas, contribuyendo no solo a una imagen mucho más realista del pasado, sino también a desvelar los variados papeles sexuales y de género que se dieron entonces, y advirtiendo cómo la instauración de sociedades divididas y desiguales estuvo estrechamente relacionada con el comienzo de la ideología patriarcal que todavía hoy perdura. Por último, algunas arqueologías posprocesuales han iniciado un proceso algo más complicado que en su vertiente poscolonial y multiculturalista se ha acercado a uno de los elementos más opuestos a los principios universalistas de la modernidad, como son las ideologías nacionalistas. Porque,
Si bien en Europa existe una lógica desconfianza hacia los particularismos nacionales después de nuestra reciente experiencia bélica, los nacionalismos jugaron un papel positivo contra el colonialismo europeo en muchas partes del globo, y hoy todavía representan intereses minoritarios y legítimos, opuestos a la uniformización que trae consigo la globalización. Es por eso por lo que los sentimientos identitarios, que muchos desprecian todavía desde una perspectiva racionalista moderna, en muchos contextos pueden mover voluntades en sentido emancipador, a la vez que representan de forma delegada posiciones políticas de otro tipo, en especial las de clase, usualmente reprimidas con mucha mayor energía. Tanto procesuales como posprocesuales han de basar sus construcciones teóricas en datos empíricos, del tipo que vimos en el apartado anterior. Según una perspectiva positivista muy extendida, los datos son independientes de las teorías y por ello cualquier investigador podría utilizar la información procedente de unos u otros equipos para alcanzar conclusiones con independencia de su punto de vista. Esto podría ser válido para cierto tipo de datos como los arqueométricos, por ejemplo las fechas de carbono 14 o las especies animales representadas en una colección de huesos excavados. Pero incluso aquí hay problemas, porque las muestras para análisis no se suelen coger de todos los contextos por igual, sino de aquellos que interesan al excavador. Si éste sigue una corriente histórico-cultural o evolucionista buscará una sucesión de fechas en una cata de sondeo vertical para ver la duración total del sitio y cómo varía la cultura a través del tiempo, mientras que si es postprocesual tal vez le atraiga más comprobar la contemporaneidad de las estructuras de un mismo nivel, o de esas estructuras y la necrópolis del yacimiento, con el fin de observar las relaciones sociales sincrónicas. Incluso para el estudio de la fauna pueden existir diferentes aproximaciones, y a un arqueólogo marxista, por ejemplo, le interesará más ver dónde se comían los animales y por quién, y si existían diferencias sociales en el acceso a la carne, un alimento muchas veces reservado para las élites, mientras que un funcionalista calculará más bien cuánta gente pudo vivir con aquel alimento, a qué tipo de clima corresponden esos animales, y si es posible rastreará en ellos algún tipo de cambio medioambiental que se pueda reflejar en la evolución de la cultura. En ambos ejemplos observamos que los enfoques postprocesuales tienden más a ser sincrónicos, interés por una sociedad concreta, y por eso harán excavaciones en área abriendo mayores extensiones del yacimiento, mientras que historicistas y procesuales seguirán usualmente un modelo diacrónico, excavando con mayor frecuencia sondeos o catas profundas que a ser posible corten varias fases del yacimiento para así estudiar la variación cronológica entre ellas, interés por los procesos evolutivos generales. Todo lo anterior nos recuerda el espinoso asunto de la inconmensurabilidad de los paradigmas que ya antes recordamos. Aunque muchas veces no haya más remedio que utilizar los datos existentes por ser los únicos disponibles, y es lógico que en su gran mayoría hayan sido obtenidos aplicando un paradigma anterior y distinto al actual, cada posición teórica busca obtener la información concreta que necesita para contrastar sus hipótesis o construir sus narrativas. El panorama que se obtiene hoy de la arqueología puede parecer desconcertante, y así fue expresado cómicamente por Matthew Johnson cuando al final de su libro sobre teoría arqueológica aparecen dos grupos de arqueólogos separados, uno entusiasmado por el tema de Foucault y el feminismo y otro por Darwin y sexo a cambio de comida, mientras el público en general se aleja desinteresándose por estas discusiones teóricas. Pero las polémicas intelectuales, aunque a veces alcancen cotas de gran acritud, son la sal y pimienta de cualquier profesión, y sobre todo revelan que nuestro trabajo es algo vivo y en constante cambio. No solo es bueno que haya muchas visiones diferentes del pasado, sino que también es verdadero, al igual que ocurre en el presente, nunca ha existido un solo punto de vista para explicar la realidad social.
Para los posmodernos, la verdad es por definición partidista y unilateral. Página 43.